Yo les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Antonio Pereira, soy profesor de Historia, pertenezco a la Universidad de la República de Uruguay, a la Facultad de Información y Comunicación. Coordino un proyecto, ¿sí?, de archivos sonoros sobre el pasado reciente en Uruguay e integro un grupo de investigación sobre historia de los medios y patrimonio sonoro que dirige la doctora Mónica Marona en la Facultad de Información y Comunicación. Participo de la RIPDASA desde el inicio y bueno, me siento muy halagado que me hayan invitado a hacer esta presentación y a participar de este webinar. ¿Sí? La mayor parte de ellos he sido, como ustedes, un asistente más y he estado ahí en el chat tratando de escuchar y de tratar de aprender un poco más de otras experiencias. Hoy nos acompaña Ricardo Fernández de la Torre Pérez, que es arqueólogo, licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, es documentalista especializado por la Escuela de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y ingresó en el Fondo Documental de Radio y Televisión Española, ¿sí?, en 1984 y de 2007 jefe de conservación, préstamo y difusión. Participa desde el año 2000 en cursos y seminarios de la Biblioteca Municipal de Madrid, la Filmoteca Española, el Instituto Oficial de Radio y Televisión y la Universidad Carlos III de Madrid. El webinar de hoy trata sobre experiencias de conservación con soportes audiovisuales históricos de la radio y televisión española. Le doy la bienvenida a Ricardo, los dejo con él. A medida que tengan preguntas las pueden volcar en el chat y al final de la charla podemos conversar un poco sobre esas preguntas. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, profesor Pereira. Muchas gracias a RIPDASA por invitarme a presentar este webinar que vamos a llevar a cabo de la forma más ágil que podamos, teniendo en cuenta que son muchos los contenidos que quiero exponer ante todos ustedes. Hay algo de contexto histórico, hay algo de contexto técnico y tal, sobre el que pasaremos un poquito, si quieren ustedes, de puntillas, para incidir en los aspectos que más interesantes nos pueden parecer, que es la recuperación de los soportes audiovisuales considerados como históricos en el Fondo Documental de Radio Televisión Española. Reiterar mi agradecimiento a la organización de RIPDASA, a Perla Olivia, Pamela, Georgina, a mi compañera en el Fondo Documental, Virginia Bazán, por haberme introducido en este interesante entorno. Virginia, además, como secretaria general de FIAT-IFTA, le debo de agradecer doblemente su atención conmigo. En fin, vamos a empezar, si os parece, presentándoos un poquito el esquema previo de lo que vamos a exponer aquí a continuación. Vamos a dividir en 4 grandes apartados esta exposición y vamos a empezar por el marco histórico, que creo que es fundamental, teniendo en cuenta que vamos a hablar de un material audiovisual basado en soportes físicos que en su mayor parte ya debemos de considerar como histórico. Desde el momento en el que es necesario llevar a cabo con ellos una serie de procesos técnicos que permitan su recuperación y con ellos la recuperación de los contenidos, que al fin y al cabo es lo que a los de los archivos nos interesa. Pero en el caso que nos ocupa, no solamente es interesante recuperar los contenidos, sino que además es interesante recuperar o tener bien conservados los continentes, como luego después veremos. En fin, vamos a empezar por desarrollar un poquito el marco histórico en el que se sucede la historia de Televisión Española y la historia de los fondos documentales de Radio Televisión Española. Bien, llamamos Radio Televisión Española por hacer una distinción, es decir, Radio Televisión Española significa Radio y Televisión Española. Sin embargo, la fundación original de la empresa se llama TVE, Televisión Española, porque en principio solamente estaba orientada a la televisión. Sin embargo, luego, tiempo después, se incorpora Radio Nacional de España y ya queda formada esta nueva corporación. Bien.
Empezamos por lo que hemos venido a denominar los años oscuros, que es una denominación, si quieren ustedes, un poco particular, pero que designa los momentos en los que empezaron las primeras emisiones, que no producciones, en televisión española, en estos años en los que por falta de la tecnología necesaria, todo aquello que se emitía no era posible que quedara plasmado en ningún tipo de soporte documental. Por lo tanto, aquellas emisiones salían al aire, eran recibidas por los pocos receptores de televisión que existían por entonces, pero no quedaban registradas en ningún soporte. Así que de estos primeros tiempos y de esta primera emisión solamente conservamos documentación secundaria, como pueden ustedes acceder a ella mediante el link que presentamos aquí abajo, que es el de un noticiario cinematográfico de la época. Entonces ahí se recogen las pocas imágenes que hay filmadas, y son imágenes secundarias, filmadas por una cámara de cine, de aquella primera emisión desde los estudios del Paseo de la Habana de Madrid. Lo de los años oscuros también tiene que ver con como les decía, con la imposibilidad de grabar imágenes. Solamente era posible emitir imágenes previamente filmadas en cine. Ese cine podía quedar, pero lamentablemente la mayoría de ellos no han llegado hasta nosotros. Eran noticias y pequeños insertos de cine en 16 milímetros que se podían hacer. Los primeros equipos capaces de registrar sobre un soporte electromagnético llegan a Televisión Española en el año 1960. Y eran de las características que les estamos enseñando aquí a ustedes, es decir, un magnetoscopio de la marca Ampex casi de primera generación, un desarrollo de la primera generación de Ampex en formato 2 pulgadas cuádruplex. De estas primeras grabaciones apenas no tenemos ninguna, no conservamos ninguna. Durante aquellos años se hicieron solamente a nivel experimental, y la única grabación que se hizo a nivel profesional no fue destinada a la emisión, sino a un congreso que se desarrollaba en Italia, en la RAI, en Roma. Aquella cinta de 2 pulgadas con una grabación de un programa educativo fue aquel congreso y nunca regresó. Con lo cual, no tenemos rastro de aquellas primeras grabaciones que se efectuaron en Televisión Española. Paralelamente, se va creciendo Televisión Española con la incorporación de unos nuevos estudios en Barcelona, aprovechando otro edificio un poquito más grande, la verdad, que el del Paseo de la Habana de Madrid. Esto fue en el año 1959, y aquí también se empieza a emitir desde este centro con las mismas limitaciones técnicas, ausencia de métodos de grabación. Hay que iniciar la historia de la documentación, hay que llevarla a los años 60. En el año 1964, con la inauguración del Centro Emisor y los Estudios del Prado del Rey en Madrid. Aquí tenemos algunas fotos de esos primeros años. Este centro continúa existiendo, lógicamente, ahora mismo trabajamos allí, pero mucho más ampliado y mejor dotado técnicamente. Pero aquí había una cosa interesante. Es decir, aunque todavía no existía la documentación como tal y como la conocemos, pero ya empezaba a ser un poco una necesidad el ir buscando locales para archivo, porque ya se estaba generando material tanto de cine como de vídeo. Al ser estos edificios tan mejor dotados y demás, ya se empezaron a dotar los primeros todavía llamados almacenes, que no archivos. Esto es una distinción importante. Aquí todavía no entraba la documentación, no existía la documentación y por tanto los conceptos de archivística tal y como los conocemos. Pero en fin, ya venía siendo un avance. Entonces hay que esperar, y fíjense ustedes que nos vamos al año 1977, llevamos por tanto una trayectoria prácticamente de 20 años en los que ya se va generando un fondo documental que ya va siendo apreciable.
¿Y qué pasa en estos casos? Pues lo que pasa que muchos de ustedes comprenderán esta cuestión. Está muy bien que se forme un servicio general de documentación, indudablemente, pero claro, ese servicio general de documentación tiene que hacerse cargo no solamente de lo que se empieza a producir a partir de ese momento, sino de lo que ya estaba producido y estaba almacenado, que no archivado. Y vuelvo a incidir sobre esta importante distinción. Bien, aquí pueden ver ustedes un poquito el desglose de lo que aquellos primeros archiveros encontraron y tuvieron que empezar a gestionar. El siguiente paso se da en el año 1981. El Servicio General de Documentación evoluciona a el Centro de Documentación de RTV. Y aquí ya empezamos a aplicar técnicas archivísticas y técnicas de documentación, lenguajes documentales, en fin, todas estas cositas que ustedes también conocen. Los esfuerzos de ese primer servicio general de documentación dotado con documentalistas y demás aquí empiezan a tomar forma porque este centro de documentación empieza a tener capacidad de gestión. Entonces, una de las primeras cosas que hace, evidentemente, es dotarse de dotar a los archivos de una mecanización. Empieza a hablarse de bases de datos documentales y en este sentido la primera que se implanta es STERS de IBM, le sigue Mistral de Bull en los años 80 y le sucede Sirtex de Software AG en el año 1994. Todas ellas son bases de datos documentales a las que todas las instituciones que dependían del Estado estuvieron afectas también igualmente. O sea, Televisión Española, una empresa de ámbito estatal, pues entonces era obligatorio su adopción. En fin, esto, imagínense ustedes que también todas estas evoluciones están muy bien, disponer de estas bases de datos eran muy potentes, funcionaban muy bien, pero siempre pasar de una a otra, pues en fin, significaba complicaciones. Aún así, bueno, pues esto se pudo resolver y se hizo bastante bien, en mi opinión. En su línea de crecimiento, en el año 1982, aprovechando que aquí en España se sucedieron una serie de acontecimientos que lo propiciaban, un campeonato mundial de fútbol, etcétera, pues se funda otro centro emisor, que además fue la sede y continúa siéndolo, la sede de los servicios informativos de Radio Televisión Española, en Torre España, Madrid. Allí es donde, además, entre otras funciones, empieza a desarrollar su labor la documentación de los servicios informativos de forma independiente a la documentación del área de programas, que es la que sigue funcionando en Prado del Rey. En el mismo año 1982, el Centro de Documentación, que era su denominación por entonces, se hace cargo de un importantísimo archivo histórico que teníamos en España, que era el archivo histórico Nodo. Nodo significa noticiarios y documentales. Y era el noticiario oficial que se proyectaba en todos los cines y que generó 60.000 latas de documentos filmados entre noticiarios, documentales y reportajes de distintos. Y además un importantísimo fondo histórico de colecciones, adquisiciones que se remontaban a primeros años del siglo XX. Este importantísimo fondo documental estaba gestionado por la Filmoteca Española y en el 1982, mediante un acuerdo, entra a ser gestionado por Radio Televisión Española, que empieza a colaborar desde entonces con la Filmoteca Española en la conservación, en la difusión documental y posteriormente en la digitalización de estos fondos cinematográficos de primer orden histórico. Posteriormente, ya con la digitalización de los fondos ya hecha y de acuerdo siempre con la Filmoteca Española, estos fondos se ponen a disposición del público a través de la página que están ustedes ahora mismo
tienen ustedes en su pantalla. Es posible hacer aquí pequeñas búsquedas y buscar noticiarios. Hay que decir que estos noticiarios, los noticiarios arrancan del año 1942 y llegan hasta 1986. Asimismo, todos estos documentales filmados también abarcan la misma época, y está el archivo real y el archivo histórico, que son estas colecciones que yo les comentaba, documentos anteriores a nuestra guerra civil y que se remontan hasta los primeros años del siglo XX. Proceden de adquisiciones, donaciones, intercambios, etcétera, y son un documento histórico de primerísima magnitud. En el año 1983, el centro de producción de RTV Catalunya en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, empieza su andadura y sustituye a los antiguos estudios Miramar que veíamos antes, y en ellos también el fondo documental, el centro de documentación, empieza a funcionar también con un centro propio, con archivos propios y con documentalistas también aquí que empiezan a desarrollar su labor. Hay que decir que se tienen que hacer cargo de unos fondos también históricos importantes, porque los estudios de Miramar generaron muchísima documentación, sobre todo filmada, que en estos momentos está siendo también recuperada y digitalizada. Entonces ya nos adentramos en los años 90 y es cuando nos estamos aproximando hacia un entorno digital. Con motivo de la ampliación del centro de producción de Prado del Rey en Madrid, el centro de documentación empieza a tener instalaciones propias que hacen que se puedan unificar otras dependencias que teníamos un poco desperdigadas por distintos rincones de Madrid. Y aquí se traen los archivos y se empiezan a unificar instalaciones. Se empieza, como podemos ver aquí, estas son las instalaciones nuevas de archivo inauguradas en el año 93 del Fondo Documental en Prado del Rey. Con estas instalaciones podemos dar alojamiento en condiciones controladas a todos estos soportes antiguos, como ven ustedes aquí, cintas de 1 pulgada, de 2 pulgadas, cintas Betacam, con una organización de armarios compactos en 2 pisos, de los cuales aquí solamente podemos ver a uno, pero que, claro, pues organizan hasta 35 kilómetros de estanterías en las cuales pues, ha sido posible alojar casi 1 millón de soportes de distinto tipo, vídeo, cine, en su momento álgido de ocupación. En este marco ya orientado hacia la digitalización, porque ya venían estos años, se va percibiendo la necesidad de todos estos soportes históricos, la necesidad de transformarlos. ¿Qué significa esto de transformación? Pues el término transformación nosotros lo asimilamos a la transferencia de contenidos entre un soporte y otro, de un soporte antiguo a un soporte actualizado. Esto, antes de la digitalización y después también, como luego veremos, es absolutamente necesario, porque la tecnología de los soportes videográficos, sobre todo, ya saben ustedes que a cada soporte que se va inventándose, va dejando obsoleto al anterior. Hay una incompatibilidad absoluta en materia tanto de grabación como de reproducción. Entonces, con el paso del tiempo, algunos de estos soportes se hace necesaria su transformación, su transferencia a soportes actualizados para no perder los contenidos, para que los contenidos no se disgreguen en el tiempo y se puedan siempre recuperar y finalmente, como veremos, digitalizar. Como apoyo para esta tarea, y como continuación de las antiguas bases de datos utilizadas por el antiguo centro de documentación, se implanta lo que hemos denominado ARCA, que es nuestro gestor documental multimedia. ARCA es el acrónimo del Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales. Entonces, vemos por aquí algunos aspectos de los inicios de la transformación de estos soportes históricos. Vemos cómo tenemos en funcionamiento cadenas de transformación de cintas de 2 pulgadas con equipamiento histórico que prácticamente no desentonaría en un museo.
cadenas de transformación para 1 pulgada, un poquito más recientes, cadenas de transformación para U-matic y equipos de limpieza. Ya se percibía que hasta aquí podía llegar la transformación, algún otro formato más minoritario, y todo lo que vino a continuación, que ya pertenecía a la familia de Betacam, ya no era necesario porque la tecnología existente permitía la digitalización directa. Pero todos estos formatos anteriores necesitaban previamente ser transformados. En aquel primer momento, a Betacam. En cuanto al cine, pues los soportes cinematográficos necesitaban también de una transformación porque eran más duraderos, pero necesitaban igualmente ser transformados para finalmente poder ser digitalizados. Así que lo que era necesario primero era acondicionarlos, asegurar su conservación, su consolidación, utilizar envases adecuados, eliminar los envases metálicos y por fin tener un sistema de conservación para a largo plazo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué no tienen ustedes un sistema de conservación a largo plazo con los formatos de vídeo que nos acaban de enseñar? Pues la diferencia es esencial. Los soportes de vídeo, una vez transformados, ya no revisten utilidad. Me refiero a los soportes originales. En cambio, los soportes de cine, aunque hayan sido transformados, necesitan de ser conservados, porque siempre habrá técnicamente una posibilidad de obtener una transformación mejor, como después veremos. Así que para poder transformar estos soportes de cine, empleamos también otra cosa que distingue radicalmente de los soportes videográficos, que es maquinaria, pero maquinaria actual. Una maquinaria como estos telecines Shadow de Philips que estamos viendo, ese rack de sonido Perfectone y esa consola de tratamiento de la imagen Da Vinci, pues estos materiales, esta maquinaria es capaz de leer con la misma facilidad una película de poliéster rodada en el año 2000 que una película de nitrato rodada en el año 1900. Es decir, la diferencia respecto al vídeo es que el vídeo necesita, junto con los soportes, conservar las máquinas que lo leen. Mientras que el cine, el soporte no ha cambiado prácticamente y las máquinas sí han podido evolucionar y son capaces de sacar el máximo de la imagen filmada. Como introducíamos antes, la implantación del gestor documental ARCA nos permite tener una herramienta de primera mano para que finalmente el producto de estas digitalizaciones pueda ser gestionado, recuperado y explotado adecuadamente. Aquí hemos podido sacar una pantalla, aquí podemos ver un poquito más ampliada, en la cual esta versión última que acabamos de, bueno, que está todavía terminando de implantarse, ya vamos por la versión 3.0 de la base documental, se alimenta a partes iguales de la producción de documentos nacidos digitalmente que de la transformación de documentos históricos transferidos a soportes nuevos y finalmente digitalizados. Aquí estamos viendo un documental originalmente rodado en 35 milímetros, la digitalización que se ha obtenido de él, los datos que se pueden obtener, válidos para la búsqueda y la recuperación de la información, y los distintos productos que se obtienen de la digitalización. Tenemos primero una baja resolución que nos permite consultar el documento en su contenido íntegro y después algunos otros productos como el storyboard, algunos que no aparecen aquí como un speech to text, es decir, una búsqueda sobre texto obtenido del audio, unos PDF obtenidos de los rótulos. Esto sería el speech to text, no lo tenemos activo aquí en esta muestra. En fin, que es una base de datos de gestión de documentos audiovisuales muy completa y que sirve a los propósitos del Fondo Documental RTV, que no lo olvidemos, está, como después comentaremos, inscrito en una organización superior que se dedica a la producción, a la emisión y a la comercialización de contenidos.
Así que un poco este es el objeto al final de este proyecto de digitalización, que hace que el fondo documental tenga una posición preponderante y no marginal como en otros tiempos, aunque esto lamentablemente fue así durante muchos años, pero en esto el fondo documental tiene que estar en el centro de toda esta actividad. Nos encontramos en un entorno digital en el cual la producción, la emisión y el archivo dependen de una tecnología que reside en el fondo documental. Entonces, esta le da al fondo documental este papel preponderante. Aquí vemos un esquema que que sería un poco prolijo de desarrollar, lo dejo por aquí, si alguno de ustedes tiene interés, podemos abundar en él, pueden ustedes hacer toda clase de consultas al final, pueden ver ustedes mi dirección de correo electrónico y allí pues, en fin, yo prefiero no extenderme demasiado en estas explicaciones porque perdemos tiempo seguramente y creo que a ustedes les interesarán más otros asuntos, porque podemos empezar a hablar de aspectos metodológicos. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder tirar de estos soportes históricos, darles utilidad, darles vida y poder imbricarlos dentro de este archivo digital que estamos todavía desarrollando? Bien, hay que empezar a hablar dentro de estos aspectos metodológicos del marco corporativo en el que nos encontramos. El marco corporativo, para continuar por las estrategias de preservación en el que entraremos un poquito más en detalle, pero es interesante empezar a hablar del marco corporativo. Ahora mismo se lo acabo perdón, se me ha vuelto a ir. Les acabo de introducir un poquito a la materia. Les comentaba que el fondo documental de RTV es una unidad de trabajo que incluye los archivos, la documentación y la transformación y la digitalización y la difusión documental de la documentación audiovisual generada por Televisión Española como empresa. Perdón, por Radio Televisión Española como empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que somos una unidad imbricada dentro de una organización superior que se dedica a la producción de contenidos, a su emisión y a su eventual comercialización. En ese sentido, el fondo documental trabaja para estos ámbitos. Y estos ámbitos se nutren, cuando lo necesitan, del fondo documental. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras. Porque, claro, si hablamos de que el fondo documental es una unidad de trabajo que se dedica a la preservación, a la transformación y la digitalización de los fondos documentales, lógicamente, pues tiene que tener una serie de condicionantes que le pone por delante la empresa. Los primeros de todos, el fondo documental puede proponer, pero nunca puede disponer. ¿A qué me refiero con esto? Pues el fondo documental, por ejemplo, ha propuesto en distintos momentos de su actividad la adopción de distintos sistemas de grabación y de preservación de contenidos que no le han sido aceptados. ¿Por qué? Porque la empresa tenía otras necesidades, siempre orientadas a la producción. La empresa tiene, pongamos un ejemplo directo, un formato de producción, cuando todavía estaban generalizados los soportes físicos. En un momento dado fue el Betacam digital, el Betacam HD. Cuando Televisión Española propone, entonces además dispone, mientras que el fondo documental puede proponer, pero no disponer. Así que los soportes tiene que adaptarse a los soportes de preservación que le ofrece no la industria, sino la organización para la que trabaja. Bueno, pues esto resume un poquito. Estos dos cuadros resumen un poquito estos pros y estos contras. Los pros son indudables, es decir, estamos en una empresa de peso, bien dotada técnica y económicamente,
de la cual pues estamos imbricados en su infraestructura técnica. Pues para el cine durante muchos años hemos dispuesto de la ayuda de montadores de cine que estaban anteriormente dedicados a la producción de programas en cine, tenían sus salas de montaje, sus salas de edición, gente muy experta. Esta dotación profesional estuvo en nuestro servicio durante mucho tiempo. La ingeniería también nos la proporciona la empresa, con todo su peso. La preservación de los negativos de cine estuvo asegurada durante muchos años gracias a la colaboración con laboratorios cinematográficos. Y la diversidad de soportes pues de las que hemos podido disponer, pues nos han facilitado bastante las cosas. En algunos casos, como os comentaba, no eran los que nosotros proponíamos, pero bueno, no fue difícil adaptarse. En contra, pues ¿qué tenemos? Cuando el documento cinematográfico todavía no es material de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en los años que hemos venido denominando como oscuros, los documentos, tanto cinematográficos como videográficos, más tarde, tienen una trayectoria hasta que finalmente ya son materiales de archivo. Y sobre todo los documentos cinematográficos, como ustedes entenderán muy fácilmente, desde que son rodados hasta que son montados, editados y puestos a disposición de la emisión, pues pasan por distintas fases. Entonces, durante estas fases los archivos nunca han tenido control. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos documentos se han quedado en esa fase, no han llegado hasta ahí, o cuando han llegado estaban bastante deteriorados. Eso tiene que ver también bastante con el siguiente punto, los avatares y la mala praxis por lo que han pasado estos materiales de archivo antes de ser materiales de archivo. Es decir, cuando ya los documentalistas ya los toman muchas veces, pues a veces poca cosa pueden hacer por ellos de las malas condiciones a las que han llegado. Bueno, esto fue una cosa que durante sobre todo los años 70 fue bastante frecuente y que en cualquier caso hace que muchos de estos documentos antiguos sean necesarias su reconstrucción, su restauración para poder obtener un documento que poder archivar. Y finalmente la falta de control industrial tiene que ver con lo que comentábamos al principio, ¿no? El Fondo Documental nunca ha podido ejercer ese control industrial para poder obtener estos soportes de grabación. Sí, en el momento ya de la digitalización, sí que ha podido ejercer un control industrial sobre la maquinaria y sobre la ingeniería para la transformación y la digitalización. Ahí sí. En fin, y las estrategias de preservación que podemos resumir en estas tres premisas que hemos obtenido de los padres precursores de la Filmoteca Española y de los archivos en televisión española, se pueden resumir en estas tres frases: catalogar para conservar, transformar, según hemos explicado, para conservar, y conservar para digitalizar. Aquí hemos vuelto a poner conservar en el primer lugar de la frase, pero bueno, esto es discutible, como luego después veremos. Perdón. Bien. ¿Qué queremos decir con esto de catalogar para conservar? Bien, podemos ver cómo estaban algunos de estos fondos antiguos en este ejemplo de latas de cine que contienen noticias en el estado en el que han llegado hasta nosotros, antiguos noticiarios. Cada rollito de estos que vemos aquí contiene una noticia, contienen imbricados un rollo de imagen y un rollo de sonido, un rollo de fotográfico y un rollo de magnético. Bien, pues todo esto parece obvio que es necesario, primeramente, eliminar esta antigua catalogación, ponerla al día y con esa antigua catalogación poner al día también el estado físico de estos soportes, haciendo montaje o edición de conservación, de consolidación, sustituir los antiguos envases metálicos que son muy malos para la conservación, como luego veremos, por envases más adecuados de materiales plásticos y de esa manera asegurar la correcta conservación de los soportes cara a su conservación a largo plazo y por tanto su digitalización. Un material bien conservado a largo plazo es posible que se pueda transformar correctamente, que no dé problemas, que no dé incidencias. Este es un esquema antiguo
de cuando empezamos a hacer este tipo de cosas. Y aquí podemos ver los soportes con los que en aquel momento tocamos. El cine, 16 y 35 milímetros. El vídeo de 2 pulgadas, vídeo de 1 pulgada y vídeo U-Matic, todos ellos soportes analógicos. Todos ellos se transfieren en aquel primer momento a vídeo IMX, a vídeo Betacam SX y en los últimos tiempos a disco XD-Cam de alta definición. Bien, después seguramente pues, tendremos ocasión de abundar un poquito más en este tema. Finalmente, y aquí es donde hemos cambiado el orden de los términos, vamos a digitalizar para finalmente conservar o vamos a conservar para finalmente digitalizar. En fin, como prefieran ustedes. Aquí en este esquema está un robot en el que ya residen los contenidos digitalizados que, aunque ya están ahí a disposición, nos podemos permitir el lujo de volver a alojarlos en sus archivos como material de preservación en previsión de futuras transferencias en mayor calidad. Por lo tanto, aquí yo creo que podemos hablar igualmente de conservar para digitalizar que de digitalizar para conservar. En cualquier caso, la premisa es ineludible. Es necesario conservar y conservar y conservar para poder hacer una buena digitalización. Y en este sentido, el proyecto de digitalización del Fondo Documental de Radio Televisión Española se pone en marcha ya en el año, definitivamente en el año 2010, con estos objetivos: la salvaguarda de los contenidos, asegurar la accesibilidad tanto interna por el usuario interno de Televisión Española, que se dedica a la producción, a la comercialización, a la emisión de contenidos, como por el usuario externo, como después veremos también. Y finalmente la explotación de estos fondos. El proyecto de digitalización va a tratar de unificar todas estas necesidades y ponerlas al servicio del entorno digital y de la empresa para la que trabajamos. Y para esto la herramienta fundamental es el gestor documental multimedia que denominamos ARCA. Este gestor multimedia, también me van a permitir ustedes que pase rápidamente sobre este asunto, comentarles únicamente que se trata de un entorno único. En el caso de Radio Televisión Española ha sido durante muchos años, el entorno estaba muy disperso. Las distintas unidades, no solamente geográficamente, sino dentro de la producción, los programas, los informativos, los centros territoriales, la comercialización, tenía cada uno un poco su propia base de datos. Entonces todo esto fue preciso durante unas reuniones que duraron no menos de 5 años, diseñar un entorno único para un único gestor multimedia. Y además debía de ser multimedia y debía estar orientado a la digitalización. En ese sentido, era absolutamente necesario potenciar las capacidades de gestión de contenidos. La puesta en marcha de este gestor documental nos permite proveer de contenidos. Ya no es necesario el tráfico de materiales, de soportes físicos. Anteriormente, pues los distintos usuarios se dirigían al archivo, pedían su cinta, como podían hacer en una biblioteca, o pedían que se les distribuyera pues un determinado soporte, un determinado contenido. Esto ya no es necesario. Estos contenidos ya son accesibles a través del gestor multimedia. Da el soporte efectivamente para el proceso de digitalización de los fondos y provee de la capacidad tecnológica para el paso del entorno de producción para el paso al entorno de producción digital de contenidos, puesto que además se nutre de los contenidos nativos digitales. Estos contenidos nativos digitales, una vez producidos, pasan a engrosar el archivo digital, al igual que hacen los fondos históricos. Esta herramienta, ARCA, se basa en estos componentes que podemos ver aquí en este esquema. El gestor documental de IBM, denominado FileNet, provee el Content Manager y el Business Process Manager. Una empresa española radicada en Málaga, Tarsis, o sea, Tedial, provee el gestor multimedia Tarsis y el motor de búsqueda
IDOL lo provee Autonomy, que también pertenece a IBM. En fin, toda esta infraestructura, ¿cómo la aplicamos a la recuperación de los soportes audiovisuales? Vamos a verlo rápidamente. Este es un esquema de estos soportes tal y como partió la transformación. Los dividimos en soportes videográficos y cinematográficos. Estamos hablando de soportes históricos siempre. Aquí tenemos un esquema de las distintas generaciones de soportes que pasaron por Televisión Española y que en un momento dado han necesitado de procesos de transformación para poder ser recuperados. Con los más antiguos, o lógicamente, es con los que hubo más problemas. Estos soportes de 2 pulgadas, que vemos en una fotografía de la época, eran todavía, muchos de ellos, editados manualmente, con corte físico. Cuando todavía no existía la edición electrónica. Esto parece asombroso hoy día, pero es así. Aquí vemos cómo en esta máquina la cinta sale y físicamente es sometida a un corte para luego después obtener una transición de imágenes que no siempre era perfecta, siempre se producían algunos desajustes. Pero lo más grave no era esto, porque esta imagen ha podido ser recuperada. Lo más grave era cuando estos procesos de montaje manual afectaban a los soportes. Entonces se producían algunas reacciones químicas y tal que después han sido complicadas de poder resolver. Asimismo, tenemos estas antiguas máquinas que aquí estamos viendo en fotos obtenidas de antiguos noticiarios. Es necesario tenerlas actualmente, incluso echando mano de los últimos recursos tecnológicos que podemos obtener, pero siempre tenerlos prácticamente de forma artesanal en funcionamiento para que sean capaces de recuperar los antiguos soportes. Estos soportes de 2 pulgadas ya más evolucionados son de color. Aquí vemos un aspecto de aquellas primeras transferencias de 2 pulgadas a 1 pulgada, que era... Entonces aquí vemos cómo estas cintas ya no existen. Esto que estáis viendo aquí, esta foto ya no existe. Todos estos soportes han sido transformados y después han sido debidamente expurgados. Aquí vemos algunos otros magnetoscopios ya un poquito más modernos. Este es el sistema europeo, este es el sistema americano de 1 pulgada. Y 2 sistemas de Unmatic SP y HB con los que todavía estamos trabajando y recuperando material. El Unmatic da bastantes problemas, va a dar bastante más problemas que el 2 pulgadas y por supuesto que el 1 pulgada, que es muy estable. ¿Y qué hacemos con los soportes vídeo ya transformados y digitalizados? Con los soportes videográficos no es posible reutilizarlos. Tampoco es técnicamente viable su reescalado a sistemas superiores de alta definición ni nada. Y por cuestiones medioambientales no es aconsejable su desecho incontrolado. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos la obligación de tener que muchas veces destruirlos. Si nos vamos al cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, estos procesos pueden resultar muy costosos. Por lo tanto, es mejor hacer un borrado de datos siempre programado, porque en esas condiciones podemos deshacernos de esos soportes ya obsoletos como residuos. Al no contener información ni datos, están libres de toda esa normativa cuya destrucción, cuya aplicación resulta muy costosa. Por lo tanto, háganse ustedes con maquinaria útil para borrar formatos de vídeo, aunque sean antiguos, que siempre les resultará mucho más barato y mucho más económico que tener que ir a un programa de destrucción de soportes con certificación de destrucción de datos. Y finalmente, con los soportes cinematográficos o químicos tenemos 2 variantes: los soportes tradicionales, que todos ustedes conocerán, que utilizados en la cinematografía, y los soportes televisivos, que aquí son un poquito más específicos, porque tenemos algunas variantes poco usuales entre los archivos patrimoniales de cine. Hablamos de los kinescopios, los reversibles, utilizados en reporterismo, en fin, y algunos otros materiales. El kinescopio o film scanner era una cámara que filmaba una pantalla de vídeo. Esto era una
una técnica muy primitiva, pero que nos ha permitido tener imagen de algunos documentos en vídeo hoy desaparecidos o de algunas emisiones en vídeo hoy desaparecidas. En fin, este es un esquema antiguo. Y las estrategias de conservación del cine no pasan, como en el caso del vídeo, por la ingeniería y maquinaria, puesto que ahora mismo contamos con maquinaria perfectamente actualizada capaz de leer el cine más antiguo, como podemos ver por aquí. Aquí vemos un telecine antiguo, un telecine moderno, incluso un telecine en 4K, un escáner en 4K, mejor dicho, con el que estamos funcionando ahora. Esta tecnología moderna nos permite recuperar soportes degradados, como este Perfectone, que nos permite recuperar soporte degradado por el síndrome del vinagre. Al mismo tiempo, las antiguas técnicas de laboratorio es posible hoy reproducirlas en una sala de edición con la maquinaria adecuada. En cuanto a la conservación a largo plazo, es imprescindible tenerla bien actualizada, la conservación física de los soportes, eliminar los soportes metálicos, las bobinas, los cierres herméticos de las bobinas de cine que no permiten respirar a la película y que producen muchos daños, para que luego no se produzcan estos efectos de catálisis y de síndrome del vinagre y de adherencia de soportes entre ellos, que muchas veces son irreversibles. Finalmente, si hemos conseguido consolidar y conservar adecuadamente nuestras películas de cine, podremos obtener y tenerlas, por supuesto, almacenadas en las debidas condiciones, podremos obtener unas digitalizaciones, unas transformaciones mucho más correctas. Motivos para la preservación de estos soportes, fundamentalmente patrimoniales. Este material producido por Televisión Española es su patrimonio y después es el patrimonio de todos los españoles, puesto que nos debemos al Estado. Y al mismo tiempo constituimos uno de los archivos fundamentales en lengua hispana. Es interesante también tener este material bien conservado para las futuras reproducciones y para el acceso a la investigación desde el exterior de la empresa. En fin, esta edición de conservación que hemos podido introducir antes, aquí la podemos ver un poquito más detallada, es decir, un tipo de edición no de la industria cinematográfica, sino propiamente de la conservación, orientada a la conservación. Esto en el caso de los productos televisivos, como estas noticias, es algo fundamental. Finalmente, todo esto está orientado a la digitalización, como hemos visto. Esto, para resumir, y perdonen ustedes por ir tan deprisa, pero veo que me estoy quedando sin tiempo. Lo resumimos en este apartado que hemos dado en denominar también el pasado tiene futuro. Todo esto que les acabo de contar como si fuera un salto al pasado, lo debemos de entender como es un material útil para las generaciones posteriores y para la producción futura de contenidos a la que nos debemos también. Entonces, estos antiguos soportes cinematográficos y los antiguos formatos de vídeo también, resulta que en los últimos tiempos cobran trascendencia, puesto que aparecen nuevas técnicas que los hacen muy interesantes. La alta definición, el 4K, el 8K y la inteligencia artificial. En un primer momento, del que estamos saliendo ahora mismo, para la alta definición solamente eran válidos como materiales de archivo los negativos de 16 y de 35 milímetros, mientras que el vídeo solamente era posible hacer un upscaling con él para, de alguna forma, artificialmente convertirlo en HD. Y con el 4K, con el que estamos trabajando todavía, solamente es posible trabajar con negativo de 35 milímetros. En el momento presente, y gracias a la incorporación de métodos de tecnología de inteligencia artificial, el 4K es posible incluir positivos y negativos de 16 milímetros, positivos y negativos de 35 milímetros, y en una cosa que todavía no hemos puesto en marcha, pero que estamos en ello porque acabamos de recibir la primera solicitud, el 8K, además, será capaz de incluir entre sus, gracias a la inteligencia artificial, entre sus materiales originales con el vídeo SD sin upscaling. Mencionar, por último, este proyecto de preservación en el que Televisión Española ha depositado su interés, aunque no se trata del modelo de preservación que nosotros gestionamos, que me gustaría compartir con ustedes. Este proyecto, encabezado por la empresa MRC, se llama Preservación 35 y engloba
a varias empresas punteras en estas cuestiones en este momento, como son la noruega Pickle, la neerlandesa Vintage Cloud y Kodak. Como ven ustedes, son unos socios de peso. ¿Qué hacen? Pues hacen una preservación basada en la película de poliéster, en dos vertientes. Para los documentos cinematográficos son capaces de sacar un interpositivo, es decir, un duplicado del positivo en un formato que prácticamente indestructible. Y para los formatos no audiovisuales, en esa película de 35 milímetros de poliéster se imprimen una codificada toda clase de información. Puede ser información escrita, puede ser información sonora, y de igual forma te aseguran su conservación ad divinis por un plazo no menor a 500 años, puesto que después se depositan las copias en unos archivos que tiene Noruega por encima del círculo polar ártico y se conservan a temperaturas bajo cero. Finalmente, y ya para cerrar el tema, les dejo a ustedes aquí algunos enlaces de interés para que puedan ustedes ver el escaparate que tenemos en Televisión Española, en donde aparte de las emisiones, pues tenemos muestra de algunos de nuestros fondos documentales. A continuación, un enlace de la página en la que colaboran RTVE y Filmoteca Española con material digitalizado por ambas entidades. Y finalmente, un documental, un reportaje que nuestros compañeros de los servicios informativos elaboraron en torno al fondo documental de RTVE y concretamente a la recuperación de las noticias en cine. En fin, espero no haber sido demasiado atropellado en mis explicaciones. Tenía muchas cosas que contarles a ustedes y espero que les hayan gustado y les hayan interesado. Ahora quedo a su disposición para lo que nos dé tiempo a comentar. Muchas gracias a todos. Ricardo, espectacular, buenísimo. Trato de ordenar, sí, algunas de las preguntas que nos fueron llegando, que fueron varias. Voy a tratar de separarlas como en dos ejes al principio. Por un lado, Sofía Camacho, Uruguay, que es estudiante de arqueología, plantea que han tenido debates en clase como sobre cómo se hace la evaluación de la documentación, es decir, cómo se selecciona qué se conserva y qué se puede eliminar. Si te parece bien, yo te hago las preguntas y vos después vas ordenando como te quede mejor contestarlas, capaz que las puedes ir enganchando, me parece. Bien. ¿Sí? Por otro lado, Eduardo Pérez, sí, pregunta sobre sí, si es posible afirmar, de acuerdo a lo que vos estás planteando, que los procesos técnicos archivísticos de este fondo audiovisual se iniciarían a partir de 1982, a partir de lo que vos venías planteando de esa evolución histórica que tuvo el desarrollo del archivo de RTV. ¿Sí? Uh-huh. Y después hay dos que son más de orden técnico, que una es de Mariela Salazar, que lo preguntó y yo me había notado lo mismo, así que le voy a echar la culpa a Mariela, que es sobre el gestor documental ARCA, ¿sí? Si es de desarrollo, si es un desarrollo propio o es privado, y en caso, ¿sí? Si es propio, si lo han compartido con otro sistema de radio y televisión, o si tienen previsto hacerlo, eso lo sumo yo, no está en la pregunta original de Mariela. Y después tenemos otra pregunta más, que plantea sobre, te piden una opinión sobre el uso del sistema NAS y de soporte LTO para conservación. ¿Ah? Y no te me vayas, yo sé que te prometí que iba a achicar, pero hay una pregunta que es de Enrique Lira, que me parece que es muy interesante, que también yo me había notado al respecto. Si existe alguna norma para la eliminación de los viejos soportes analógicos una vez que la información ya fue digitalizada. Es decir, vos lo planteaste en relación a formatos más recientes, pero no a los más antiguos. Así puede contestar esto y después tratamos de hacer una segunda ronda. ¿Ah? Bien, bien. Así que te doy la palabra, Ricardo. Bien, sobre qué conservar y qué expurgar. Bueno, nosotros, como nos debemos a una empresa que genera y adquiere contenidos, nos vemos en la obligación de conservarlo todo. Todos los contenidos, me refiero. Ahora, no, como hemos explicado, esto no alcanza a los soportes. Pero claro, pero esto necesariamente, y creo que la otra parte de la pregunta viene por aquí, ¿qué criterios de selección?
seguimos? Pues desde el momento en el que nos vemos obligados a conservar todos los contenidos, todos los que podamos, entonces sí hay algunas cosas que podemos seleccionar. En el caso de Televisión Española nos vemos obligados a seleccionar en los documentos videográficos todos aquellos que contengan la señal internacional y, por otro lado, la señal emitida. Y esto es por un criterio además legal, es decir, estamos obligados como empresa de ámbito estatal a guardar una copia legal de nuestros contenidos. Esto en cuanto al vídeo. En cuanto al cine, pues en cuanto al cine aquí entran otros criterios, porque el cine, cada documento de cine tiene una serie bastante extensa de materiales complementarios. Están los negativos, están los positivos, están los magnéticos, los copiones, los descartes, en fin. Aquí entra un poco el criterio del archivero a la hora de seleccionar. Tratamos de seleccionar todo lo que esté en buen estado y sea recuperable. Y aquello que está en mal estado, lo que vamos a hacer va a ser ir a reproducirlo inmediatamente antes de que sea demasiado tarde y ya el síndrome del vinagre nos impida ir más allá. De modo que, como criterios previos de selección, tenemos poca capacidad de movimiento. Hay que ir más al estado de conservación de los documentos e priorizar aquellos en los que están en peor estado y priorizar también aquellos que son de producción propia. Aquellos que son de producción ajena, lógicamente quedan al final. Si algo les pasa a esos soportes, siempre será posible acudir a una distribuidora, a un productor para obtener un nuevo ejemplar. Así que, bueno, estos serían un poquito esos criterios. Son muy amplios, pero en fin, no tenemos más remedio por las características de la empresa en la que trabajamos. Bien, otra cosa es, otra pregunta venía por los proyectos de transformación desde el año 1982. Bien, esto se refiere exclusivamente a transformación, no a digitalización. Desde el año 1982, en el año 1982, perdón, sobreviene el primer gran cambio tecnológico en Radio Televisión Española, que es el paso de 2 pulgadas, que venía produciéndose, como veíamos, desde el año 61, a 1 pulgada. A 1 pulgada sistema europeo, sistema B. Bien, esto hace visible la necesidad de tener que transferir los soportes grabados en 2 pulgadas al sistema en ese momento en vigor, que es el de 1 pulgada. Cuando un poquito más adelante sobreviene el sistema Betacam en el año 88, pues entonces esas transferencias de 2 pulgadas y también de 1 pulgada pasan a hacerse a Betacam. Y así sucesivamente van corriendo las distintas generaciones de soportes, siempre actualizando del soporte más antiguo al que está en ese momento en vigor en la producción de Televisión Española. Por tanto, este proyecto que se pone en marcha en 1982, conviene recordarlo, es de transformación, no de digitalización. La tercera pregunta se refería a ARCA, ¿verdad? Al gestor documental. Efectivamente, es un diseño propio, es un diseño de ingeniería propia en el que bueno, pues nos buscamos unos partners para poder hacerlo, como hemos visto, FileNet, Tedial, Autonomy. Pero en líneas generales es nuestra unidad de sistemas informáticos la que provee la ingeniería y el diseño de este gestor multimedia, de lo cual nos sentimos francamente orgullosos. En este sentido, lamento informarte que no lo podemos compartir con otras empresas, o por lo menos de momento que yo sepa no está prevista esa posibilidad. Así como los anteriores sistemas, todavía no considerados gestores documentales sino bases de datos, sí eran compartidos por políticas de Estado, Sirtex, Mistral, STERS. Estamos hablando ahora mismo de un gestor multimedia de ingeniería propia y que no contempla esta posibilidad. Lo que sí que hace es que, como está imbricada dentro de la digitalización, del entorno digital de RTV, es capaz de proveer en un momento dado un archivo MXF, Media Exchange File, a cualquier usuario o cualquiera que lo necesite. Porque para eso está Media Exchange File, como su propio nombre indica, es sistema de intercambio de archivos de media.
pero en el gestor documental no está previsto, al menos que yo sepa, su evolución a un sistema compartido. Siguiente pregunta tiene que ver con los soportes LTO. Pues sin ir más lejos, son lo que nosotros estamos utilizando, el sistema de robótica está utilizando para el archivo, para las digitalizaciones. En este momento creo que se están migrando a LTO 8, los antiguos contenidos que empezaron a ser registrados en LTO 4. Al ir doblándose la capacidad de cada una de estas cintas, de cada uno de estos soportes, pues esto va en beneficio de la capacidad del robot. En un principio estaba prevista la construcción, la instalación de dos máquinas, de dos robots. Al ir evolucionando y al ir migrando la tecnología LTO hacia la ampliación de contenidos, esto no ha sido necesario. Solamente es necesario migrar de las LTO al sistema siguiente, porque las capacidades en este momento, pues, no sé por dónde andan técnicamente, pero vamos, están permitiendo unas transferencias muy fiables y una prácticamente duplicación de la capacidad del archivo digital. Por lo tanto, sí al LTO. Es ahora mismo lo más válido que conocemos. Y la última pregunta iba para si conocemos alguna norma para el expurgo de los contenidos antiguos, de los contenidos, he creído entender, de los contenidos no los expurgamos. Me imagino que se referirá a los soportes, lo habré apuntado yo mal. Los soportes antiguos, sí, efectivamente. El Sí, son expurgo, los soportes antiguos, Ricardo. sí. O vos anotaste mal o yo lo dije mal, así que No, o cualquiera de los soporte. dos, No, es pero que se refería a los soportes. lo he escrito malamente. Bien, correcto. Pues sí, esto he pasado necesariamente muy deprisa por ello, pero sí, esto merece una consideración. Aquí en España, como me imagino que en todos los países de nuestro entorno, tenemos una ley de protección de datos que impide que sean difundidos indebidamente aquellos soportes documentales que puedan contener algún tipo de información. Esa información puede o no ser sensible, pero hay que entender que siempre va a ser sensible. Información equivale en este punto a warning, se enciende un warning. Es decir, un soporte que contiene cualquier tipo de información no puede ser liberado de cualquier manera. Por otra parte están los temas medioambientales, porque estos soportes, por regla general, están basados en plásticos, en poliésteres, en aluminios, en metales, y tampoco pueden ser liberados de cualquier manera. Entonces, nosotros en un momento dado, en dos momentos de nuestra trayectoria, nos hemos visto obligados, debido a una inflación tremenda de soportes en estado de expurgo y que no podían ser expurgados por no contravenir esta ley de protección de datos, primero. Entonces, nos vimos obligados a sacar un par de expedientes de compra que nos supuso un auténtico dineral para que la destrucción de estos soportes fuera debidamente certificada conforme a la Ley de Protección de Datos y finalmente conforme a la legalidad de materia medioambiental. Pero fundamentalmente el dinero se nos iba por la certificación en materia de protección de datos. Y esto fue así por una serie de circunstancias. No dejen ustedes nunca que se les acumulen soportes en estas condiciones en sus archivos. Programen ustedes tareas de borrado continuo y poquito a poco irán ustedes reuniendo un stock de cintas que puedan ser expurgables conforme a la normativa medioambiental, que es mucho más barata. Y esto se soluciona, ya les digo a ustedes, proveyendo de la maquinaria adecuada. Hay mucha maquinaria ahora mismo en el mercado capaz de borrar una cinta, un soporte, un disco óptico y dejarlo vacío de contenido. Una vez que está vacío de contenido, es posible su eliminación como residuo. Ahí ya no interviene la ley de protección de datos, sino las leyes de protección medioambiental, que como les decía, son bastante más económicas, mucho más económicas. Nosotros tenemos un proveedor que se asegura de sacar a un punto limpio todos los soportes que nosotros borramos, pasamos por borradora o por picadora en el caso del cine,
y una vez que esto está destruido, los contenidos se pueden dar por destruidos, esos materiales pueden ser destruidos como residuos sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, les aconsejo y les recomiendo que programen ustedes tareas de borrado de contenidos, tareas continuas de borrado de contenidos antes de tener que hacer frente a un alto stock de material sensible que haya que destruir mediante certificaciones. Yo hay dos cuestiones que te planteo, ¿tá? Que es que lo hicieron hay 3 preguntas que van en ese sentido, los estoy agrupando. Si puedes explicar esto, y creo que con esto podemos como cerrar, ¿qué normativa utilizan para catalogar los fondos de Radio Televisión Española? Que creo que fue algo que vos incluso en la presentación planteaste, en todo esto que ibas a mencionar, pero que dijiste que podías llegar a comentar un poco más adelante. Bueno, y ahí se concentraron como 4 o 5 preguntas, tengo que van más o menos todas en esa dirección. Si te animás a hacer un breve resumen, y creo que cerramos por ahí. Bueno, esto tiene que ver, efectivamente, dije que lo iba a desarrollar, pero al final me vi que llegaba la explicación del gestor documental y que me quedaba sin tiempo y efectivamente no lo he podido desarrollar, porque el gestor documental en sí pues llevaría mucho tiempo. La catalogación, el gestor documental tiene distintos aspectos. Uno de ellos es de la catalogación del documento y otra de la catalogación del soporte, la catalogación de archivo. Entonces, claro, lógicamente esto empieza por la catalogación de archivo. Cuando un soporte cae en nuestras manos, un soporte o un documento digital, pues tiene toda unas normas de catalogación. Pertenecen al ámbito del tratamiento documental y allí pues incluye pues todo el tratamiento de los tesauros, en fin, y todo esto como cualquier archivo. Estas normas son propias, son de elaboración propia estoy hablando primero del soporte, disculpen, me he pasado a los tesauros y me he pasado al tratamiento documental. El soporte primero tiene unas normas de catalogación propias de los archivos. Correcto, entonces, tanto el soporte vídeo como el soporte cine como los documentos digitales tienen unas normas de catalogación de archivo que son propias, que son de elaboración propia. Que incluyen, hablan del formato, del tipo de material, de la duración, en fin, de los distintos aspectos que todos estos documentos, todos estos soportes engloban. Entonces, este documento, una vez que está ya catalogado y registrado, es posible digitalizarlo. Y una vez que está digitalizado, un equipo de documentalistas pasa a hacer el tratamiento documental del documento, a la catalogación del documento. Y esto ya es otra parte distinta del gestor documental. La parte que yo les he podido mostrar en la pantalla, en donde salía un documento ya desarrollado, con todos sus campos y tal. De nuevo, estamos hablando de unas normas de catalogación de elaboración propia, que, bueno, pues en un momento dado, si ustedes si están interesados, podemos compartir en algún correo que ustedes pues me quieran dirigir, y de acuerdo con los responsables del área de tratamiento documental y demás, pues podemos hacerles llegar a ustedes. Pero, en fin, sí, no son unas normas como en otro momento hemos adoptado en el antiguo centro de documentación, las normas de UNESCO y demás, sí que las hemos tenido un poco en cuenta, pero no, en este caso, tanto la catalogación de archivo como la catalogación del documento, las normas son de elaboración propia. Como te decía hoy, terminaste preso de tu éxito. Creo que te agradezco muchísimo. La presentación fue muy interesante, pero además fue súper clara. Y hay una cantidad de cuestiones que van ahí pendientes. Supongo que mucha gente te va a escribir. Yo te agradezco infinitamente por haberme dejado compartir contigo esta instancia. Y bueno, los invito a todos los asistentes a inscribirse a los siguientes webinars y estar atentos. Esta presentación, al igual que las anteriores, como dijimos hoy al principio, quedan en el canal de YouTube y en la página que pasó Georgina hace un ratito, donde están todos los webinars. Así que de mi parte, despido a Ricardo, despido a los expositores, agradezco a Perla, a Georgina y a Pamela, pero sobre todo a Ricardo por la presentación. Muchas gracias, don Antonio, y en fin, mi recuerdo a todos y mis mejores deseos para todos, y que nos podamos ver y que nos podamos conocer. Muy bien, hasta la próxima instancia, donde nos esperamos nuevamente.
¿sí? En el próximo webinar. Muchas gracias por haber asistido a esto.